¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. Como dice el Señor mismo, dice claramente en la palabra del Señor, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así es, mi amado hermano. En ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo es el único que tenemos la salvación, porque Él mismo dice claramente que yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es, Él es el que nos da la vida eterna. Sí, así es, mi amado hermano. Así es, vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial, Él sea hablando en nuestras vidas, Él sea hablando en nuestra vida. Bendito y grande, maravilloso Padre de eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso por este día, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor, un día más de vida, un día más para estar con nuestra familia. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Sabemos que conoces nuestros pensamientos, sabemos que conoces nuestro corazón, sabemos, Señor, que conoces nuestras veredas, nuestro caminar, Señor. Sabemos, Señor, ayúdanos, enderézanos, Señor, nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, ya que nosotros con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, Señor, pero con tu Santo Espíritu, sí, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas ayudando a cada uno de nosotros. Ayuda a nuestra manera de vivir, Señor, porque nuestra manera de vivir es torcida, Señor, porque tú conoces, como dice tu palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y desciende el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que tu palabra, Señor, entra a nuestras vidas. Sabemos que tu palabra, Señor, habla de nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra entra y saca todo lo malo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabemos que a ti no te podemos mentir, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Vamos a seguir con este tema tan maravilloso que nos da más conocimiento de la palabra del Señor, como tenemos en San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Nos demuestra más sabiduría, más entendimiento de la palabra. Así es, mi amado hermano. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Como vemos en San Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice claramente, nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece a las tinieblas, no prevalecieron contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que así como nuestra palabra revela a otro lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente, de la misma manera Jesucristo es el Verbo. Vemos claramente que la palabra del Señor, si nosotros dejamos que esta palabra fluya en nuestras vidas, que esta palabra que recibimos cada día entre a nuestras mentes, nuestro corazón, la palabra comienza a ayudarnos a revelar que somos pecadores. Así es, mi amado hermano. Dice claramente que Él es el verbo de Dios para revelación en el corazón de la mente de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vemos claramente lo que nos dice en San Juan capítulo 14. Vemos lo que nos dice la palabra del Señor. Vemos en los libros de San Juan capítulo 14 nos dice, no se turbe vuestros corazones, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay mucha morada, hay. Si así no fuera, yo os la hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Así fuera, y yo prepararé el lugar, vendré otra vez, y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieres, también a mí, mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y lo habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por la misma obra. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, aún mayor hará, porque yo voy al Padre, y él todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haréis, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Así, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo, todas las cosas que pedimos bajo la oración en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y esto es el mensaje que nos da cada día, nos habla, nos dice claramente que es una de las palabras compone de las letras, Jesucristo, el alfa, el omega. Vemos también que nos dice en Apocalipsis. Vemos claramente que en Apocalipsis dice claramente, dice, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y era, es, el que es y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y la primera y última letra del alfa griego, según en Hebreo capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos habla también. Gloria a Dios. En el capítulo 1, versículo 1, del 1 al 3 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Cuando está hablando claramente que el mensaje, siempre traían los profetas el mensaje. Y ahora como estamos viviendo, estamos llevando el mensaje por este medio, por muchos medios estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Por eso dice, Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ahí en Lucas también encontramos, en el capítulo 19, también encontramos versículo 9, dice claramente que hoy ha llegado la salvación en por cuanto él también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí que nosotros somos el que estamos perdidos, descarriados, pero la palabra nos enseña y la palabra nos moldea. La palabra mismo nos va a enseñar el camino, como dijo Tomás, no conocemos el camino, pero Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Claramente dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y de majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es la última palabra de Dios para la humanidad, porque Él es la culminación de la revelación divina. En griego fue hecho estos tiempos pasados perfectos, lo que significa un acto completado, su muerte. Cuando fue crucificado fue completado su acto. Vemos la creación está terminada, no es proceso todavía en marcha. Aún Dios sigue, aún Dios, sin duda, sigue obrando en su creación, como vemos en el capítulo 5, versículo 17 nos dice. Gloria a Dios. 5:17 nos dice la palabra del Señor. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue trabajando con nosotros, con nuestras vidas. Él es el que nos va enderezando nuestra vida si nosotros buscamos la presencia de Él, buscamos en leer la palabra, en oración, y Él nos va enderezando nuestro camino, nuestras veredas, porque Él conoce nuestro camino, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. A Él no le podemos ocultar nada. Como dice en Salmo
139, versículo 1 en adelante, Él dice claramente que Él conoce nuestro sentar, Él conoce nuestro levantar, Él conoce nuestro caminar, Él conoce lo que hay dentro de nuestro pensamiento y nuestro corazón. A Él no le podemos ocultar en nada. La creación no es un proceso, es un producto terminado sobre el cual Dios ejerció en la autoridad. La luz y las tinieblas son temas recurrentes del Evangelio, como vemos en el versículo 5 que nos dice la luz y las tinieblas resplandece. En las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz y las tinieblas son los temas recurrentes en el Evangelio de Juan. Dios es luz, como dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios. En Primera de Juan, capítulo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice claramente, gloria a Dios. 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Cuando nosotros estamos en Cristo, ya no hay ninguna tiniebla en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras que Satanás es la potestad de las tinieblas. Vemos en Lucas, capítulo 22, versículo 35 al 36. Perdón. Lucas, capítulo 22, versos 53. 22:53 nos dice claramente la palabra, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es la vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Acordemos cuando Judas fue a entregarle a Jesucristo con un beso, pero fue de noche, pero él le dijo, Judas le dijo a los de la sinagoga, a los que le querían coger a Jesucristo, aquel al quien yo le bese en la mejilla, él es el hombre, Él es Jesús, es el que tienen que llevar. Él lo vendió con un beso, lo vendió. Así, por eso dice claramente, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Dice claramente en el versículo 47, dice, mientras él hablaba y se presentó una turba y que se llamaba Judas, uno de los 12 iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que estaba con él en lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejen y tocad su oreja y le sanó. Y Jesús a los principales sacerdotes, de los jefes de los guardias del templo y los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palo, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Acordemos que fue de noche cuando Judas fue a entregarle a Jesucristo. Por eso dice la potestad de las tinieblas. Por eso que el mensaje que nos dice claramente cuando dice que mientras que Satanás es la potestad de las tinieblas, cuando ellos lo hicieron por medio de la oscuridad, no conociendo a Jesús, antes bien habían visto cómo él predicaba la palabra en la sinagoga y todas las partes, pero justo esperaban la noche para cogerlo. Bendito sea el nombre. La gente ama la luz y las tinieblas. Ese amor controla sus acciones. Como vemos en Juan capítulo 3, versículo 16 al 19 nos dice claramente la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 3, 16 al 19. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 16 al 19 nos dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él crea
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra es mala. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Los que creen en Cristo son los hijos de la luz, como vemos en el capítulo 12, versículo 35. Gloria a Dios. San Juan capítulo 12, versos 35 y 36 nos dice, la palabra de Dios nos habla. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, anda entre tanto, tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seas hijo de la luz. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así como la primera creación empezó con sea la luz, así también la nueva creación empieza con la entrada de la luz en el corazón del creyente, como vemos en 2 Corintios. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Gloria a Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que pierden este encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así que vemos claramente que dice claramente que la luz, el que se pierde está cubierto, y en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, como amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos claramente que la palabra del Señor, vemos que dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, él nos cegó para que nosotros no entendiéramos el evangelio que estamos predicando, el evangelio. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice claramente que yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que dice que la luz, así también como nuestra creación, empieza en la entrada de la luz en el corazón del creyente, como vemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, 6. La venida de Jesucristo al mundo fue en aurora de un nuevo día para el hombre pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que ahí reconocemos que nuestro pecado, somos pecadores. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Nosotros hemos fallado contra el Dios Todopoderoso, hemos fallado con el cielo y la tierra. Así es, mi amado hermano. Por eso tenemos que reconocer, porque la palabra dice claramente, en la palabra del Señor, como vemos claramente que nos dice en San Juan capítulo 14, nos dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ahí vemos claramente que el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, no está
no lo pone ese don Dios a nosotros, sino porque nosotros, como habíamos leído en Corintios capítulo 4, que dice claramente que el Dios de este siglo nos cegó para que nosotros no entendiéramos el Evangelio. Claramente aquí vemos que nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 16, nos dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará mi Padre. Y le amará, y vendremos a él, y él haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os acordará de todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, y os abriré, regocijaos, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos que dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Así es, mi amado hermano. Cuando nosotros no tenemos ese espíritu, cuando nosotros no tenemos ese espíritu para seguirlo buscando, no seguimos en el mundo, seguimos en las tinieblas. Por eso cuando la palabra entra a nuestras vidas, como dice en segunda de Corintios capítulo 4, dice claramente cuando la palabra entra a nuestras vidas, llega la luz, salimos nosotros, nos saca el Señor de las tinieblas y nos pone a la luz, para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le alabemos, para que nosotros le glorifiquemos el nombre del Señor. Como dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, así es, lo santificamos el nombre de Jehová y de su Hijo amado Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, el único, el que nos dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 14, versículo 6, nos habla claramente la palabra del Señor. Así es que por eso dice claramente su palabra, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. No lo conoce. Cuando nosotros salimos de las tinieblas y entramos a la luz, el Señor nos pone ese sentir para seguir buscando más de Él, seguir creciendo más de Él. Por el Espíritu Santo es el que nos instruye, Él es el que nos da el entendimiento. Por eso tenemos que cada día pedir más sabiduría y ciencia y conocimiento de lo alto para que Él nos siga enseñando, para que Él nos siga hablando para poder entender y comprender, para que el Dios de este siglo que está en la tierra, que es Satanás, él no tiene cegado. Entonces tenemos que romper todas esas cadenas, tenemos que romper para poder entender y comprender el Evangelio que recibimos cada día, mi amado hermano. Dios te bendiga, vamos a darle gracias por esta palabra. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por estas palabras maravillosas que hemos recibido de tu parte, Señor. Has hablado a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a entender y a comprender más de tu palabra, Señor. Dame sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para entender y comprender. Dame ese Santo Espíritu, Señor, para que me siga guiando, Señor, en tus caminos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Vive Jehová. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.